Vamos a darle las buenas tardes a nuestra siguiente invitada y vamos presentándola para que sepan de qué vamos a hablar. Está con nosotros Esperanza Molina. Buenas tardes, Esperanza. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, Farida. Me alegro mucho de que estés con nosotros. Gracias. Y bueno, pues si nos siguen, recordarán que la última vez que estuvimos hablando con Esperanza, bueno, pues comentábamos que iba a participar en ese congreso europeo de naturopatía con una ponencia específica de un tema concreto del que, bueno, pues hoy ella nos va a dar mucha más información y nos va a contar qué tal fue el encuentro europeo de naturopatía y, bueno, un poco la participación. ¿Qué tal fue todo, Esperanza? Pues muy bien, la verdad que ha sido muy bonito porque me he visto colaborando con naturópatas de todo el mundo. Ha sido muy interesante porque siempre aprendemos unos de otros. La ponencia mía ha sido la máxima que ha tenido visualización, de hecho me han felicitado porque la ha visto mucha gente, gracias a toda la gente que me sigue y que tengo que agradecerlo y todo eso, y muy contento. FENACO, que es la organización naturopática de España, que yo soy la presidenta aquí en la ciudad autónoma de Melilla, muy contenta conmigo, con mi ponencia, y yo personalmente también me he quedado satisfecha. Muy bien, pues vamos a dar paso a nuestra compañera Marite y ya, bueno, pasamos y hablamos detalladamente del contenido, ¿vale? Gracias. Nosotros seguimos en plató con Esperanza Molina. Les decíamos que nos va a hablar de esa ponencia que defendió en ese Congreso Europeo de Naturopatía en el que participó y que, bueno, pues nos iba a dar información detallada del tema del que hablaste. Esperanza, cuando quieras. Sí, muy bien, Farida. El tema de mi ponencia fue investigación naturopática sobre el síndrome de permeabilidad intestinal y la microbiota. Para mí, ahora mismo, bueno, yo esto lo llevo investigando hace muchísimos años porque, de hecho, he hecho otras ponencias hablando del mismo tema. En Lanzarote, en el año 2001, el ayuntamiento, el cabildo, me dio una subvención y yo trabajé con un grupo de mujeres enfermas de fibromialgia. De hecho, la Asociación de Enfermos de Fibromialgia de Lanzarote, AFibroLan, me hizo un homenaje y todo el tema porque trabajé con ellas. Y curiosamente, yo las traté sobre el síndrome de permeabilidad intestinal. Entonces, para mí es un tema que, aunque ahora está en auge, porque ahora ya no solamente los naturópatas, sino los médicos y científicos están verificando la conexión que hay entre nuestro sistema intestinal, lo que es la microbiota, y el cerebro, que es muy importante, y todas las enfermedades que causan. Esto es un tema que yo manejo desde hace bastante tiempo, ¿no? Dicho esto, pues me gustaría explicar un poquito qué es todo esto, porque es difícil de entender, pero es una realidad. Es una realidad que está demostrada científicamente. ¿Qué es la permeabilidad intestinal? Pues esto es una condición que tiene nuestro intestino para hacer de barrera defensora. Con lo cual, cuando nosotros ingerimos los nutrientes, los alimentos pasan esos nutrientes a través del torrente sanguíneo y lo tóxico no lo deja pasar, ¿vale? Lo elimina. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces se abren unos espacios entre las células que cubren el recubrimiento intestinal, se abren unos espacios entre esas células y por ahí pasan bacterias tóxicas, todos los desechos y demás. Y esto es un problema porque no solamente afecta a nuestros órganos al viajar por todo el torrente sanguíneo, sino incluso los sistemas, incluso llega a atacar hasta nuestro propio sistema inmunológico, porque esos tóxicos nos afectan de esa manera. ¿Cómo podemos conseguir nosotros tener una buena permeabilidad intestinal? Pues cuidando la alimentación, que la alimentación no tenga pesticidas ni insecticidas, evitar los refinados, comer muchos alimentos que contengan fibras, probióticos, prebióticos y toda esa serie de cuestiones. Pero antes de pasar a mencionar todo eso, que también es importante mencionarlo, a mí me gustaría explicar que nosotros cuando comemos, ¿no?, sea una vitamina, una proteína, un micronutriente, lo que sea, normalmente es una micromolécula. Pero al comer mal se vuelve una macromolécula. Entonces nosotros, esa vitamina no es que vaya sola por el torrente sanguíneo, sino que necesita una hormona portadora para que la dirija al sitio exacto y preciso. Entonces, al comer mal, esa micromolécula, como decía, se vuelve una macromolécula y esa hormona portadora no la reconoce.
la ve como un antígeno y se produce un ataque contra ella. Entonces se dispara y eso es lo que hace la permeabilidad intestinal, que el intestino se hacen como agujeritos y por ahí pasa todo y de ahí eso es la fibromialgia, psoriasis, esclerosis múltiple, enfermedades múltiples. Yo he curado el asma a través del síndrome de permeabilidad intestinal porque se depositan también todas esas sustancias en nuestros bronquios. Entonces, ahora se sabe que hay un montón de síntomas. Entre el primer síntoma que se puede observar, que deberíamos de consultar con un especialista, con un naturópata o con un médico digestivo, pues sería cuando tú ya tienes gases, flatulencia, el vientre se te inflama, sobre todo colitis. Hay muchas diarreas, lo que es una descomposición de estómago, dolor abdominal. Esos son síntomas que son molestias digestivas. Eso puede ser un síntoma de permeabilidad intestinal. Luego ya hay síntomas mayores como inflamaciones, enfermedades inflamatorias, que ya entramos en un lupus, una fibromialgia que mencioné antes, una esclerosis múltiple, artritis, celiaquías, en fin, todo tipo de enfermedades inflamatorias. Podemos hablar también de enfermedades, trastornos hormonales, como el síndrome de permeabilidad menstrual o ovarios poliquísticos también, es debido a una permeabilidad intestinal. También podemos hablar de la halitosis, porque claro, como se producen fermentos tóxicos en la zona intestinal, eso produce una halitosis, un mal aliento, que claro, que tú te puedes tomar cualquier medicación para evitarlo, enjuagues bucales, cepillarte bien, una higiene bucal, y no se quitan, eso pues habría que tomar pues carbón vegetal o cualquier otra sustancia que evitara todo esto. Hay muchos síntomas, pero el más preocupante ahora mismo es el síntoma de depresión y ansiedad, que son enfermedades mentales. Y entonces, claro, aquí la gente se pregunta ¿qué tiene que ver la permeabilidad del intestino con enfermedades mentales, efectivamente? Claro, la gente ahí dice que tiene que ver, pues tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque se sabe que hay una conexión directa, lo que llamamos eje microbiota intestino-cerebro. Así está llamado, porque la microbiota son millones de microorganismos, lo que son bacterias, virus, que viven en una simbiosis en nuestro intestino, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que el intestino está comunicado a través del nervio vago, el nervio vago que se estimula a través del sistema nervioso entérico. Y hay una comunicación directa. De hecho, el nervio vago es el que estimula esa comunicación a través de unos impulsos nerviosos. Entonces, si nosotros comemos mal, tenemos una mala alimentación, eso puede perjudicar a nuestro estado anímico. Es más, se dice que depende de lo que comemos, somos o pensamos. ¿Vale? Entonces, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un estudio que desde hace unos años para acá, además con todo esto que hemos vivido, ha aumentado la depresión y la ansiedad un 25%. Luego también hay otro estudio de ENSE, que es las encuestas nacionales de la salud de España, que se sabe que esto es un dato muy preocupante, que más de una de cada 10 personas, a partir de los 15 años ha sido diagnosticada de enfermedades mentales. Claro, por eso el estudio y todo esto está en auge y hay tanto estudio con la microbiota intestinal. Sabemos que mejorando nuestra alimentación, nuestros hábitos alimenticios, pues hay una mejora en nuestros pensamientos, en nuestra manera de relacionarnos y tal. Ahora mismo esto es un tema muy preocupante porque no solamente está afectando a la salud de las personas, sino que hay una preocupación a nivel en los ámbitos de derechos humanos de todos los países. Hay un problema en lo que es no solamente, sino neuroeconómico, también socioeconómico, mejor dicho, ¿no? El gasto que supone. El gasto que supone para las sociedades y tal. Por eso se está investigando
y se está mirando cuál es la relación. No sé si querías preguntarme algo. Yo quería preguntar también un poco Sí. algún tipo de conclusión a la hora de terminar tu ponencia, tu exposición en el Congreso Europeo, después de pues relatar toda esta información, de explicar estos detalles de cómo existe ¿no? esa conexión entre la mente y el resto de órganos del cuerpo y cómo pues, nuestra alimentación puede influir en determinados problemas psicológicos. La conclusión a la que se llega con todo esto y con la información de la que se dispone hasta ahora, porque también, como has comentado, son estudios que, si bien están en auge ahora, todavía son bastante recientes. Sí, pues la conclusión que yo he llegado es que es la misma que está demostrada científicamente, por qué hablamos de un eje microbiota, intestino, cerebro, porque eso está formado de la microbiota intestinal, está formado del sistema nervioso central, del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso entérico, del sistema neuroendocrino y del sistema neuroinmune. Por lo tanto, la conclusión que yo he llegado, que la salud de cualquier persona depende mucho de nuestra microbiota. De hecho, no solamente hay una comunicación entre el sistema nervioso vago, ese estímulo que es el que hace esa comunicación entre el intestino y el cerebro, sino también hay una circulación de montón de hormonas que se fabrican en el intestino, como la serotonina, la GABA, la melatonina. Entonces, contestando a tu pregunta, Farida, la conclusión, que es sumamente importante, preocuparnos de nuestra microbiota. Esa es la conclusión a la cual yo he llegado, después de haber hecho esta investigación, porque cura cualquier tipo de enfermedad. O sea, derivan de ahí muchísimas enfermedades, no solamente inflamatorias, enfermedades alérgicas, como la gente sí se da cuenta, porque normalmente dices, no, es que soy celíaca o que tengo alergia a la lactosa, pero son enfermedades que se te han generado en tu flora intestinal, en tu microbiota, y además tiene más de 10 veces de microorganismos, de células que las que constituyen nuestro cuerpo entero. En cada cuerpo tenemos 2,5 kilos de bacterias que son como soldaditos que nos defienden. Entonces es sumamente importante cuidar y preocuparnos de nuestra microbiota, qué ingerimos, comer con conciencia, qué alimento va, el agua, o sea, utilizar alimentos alcalinos. Siempre yo, como naturópata, hablo de lo mismo, de alimentos alcalinos, pero es sumamente importante para tener una microbiota saludable y que nos ayude a esa permeabilidad intestinal que sea correcta, que sea una barrera defensiva, que deje pasar los nutrientes hacia arriba y hacia abajo pasen todos los tóxicos. Muy bien, pues con esa recomendación y con esa conclusión lo vamos a dejar aquí. Esperanza, muchísimas gracias por tu información, enhorabuena por esa participación y por pues esa aceptación que ha tenido tu conferencia en el Congreso Europeo de Naturopatía, y nos vemos la próxima vez. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, Farida, a ti y a todo el equipo de Televisión Melilla. Gracias. Y nosotros pues nos despedimos de ustedes. Los vemos mañana a las 11 aquí en Viento de Levante. Adiós.